Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por conectarse a un webinar más de la Cámara Ecuatoriano-Alemana. Es un gusto para mí poder participar conjuntamente con todos ustedes en esta tarde. Mi nombre es Galo Borja, soy el responsable de socios dentro de la Cámara Alemana. En esta ocasión, más bien en esta tarde, vamos a tener un webinar sobre financiamiento de proyecto productivo a través de la bolsa. Específicamente un caso sobre el proyecto hidroeléctrico de Sabanila. Eh, que nos va a proporcionar nuestro socio de Metrovalores, el señor Ulises Alvear, y quien ya se encuentra conectado y al cual le vamos a dar la más cordial bienvenida para que pueda encender su cámara para dar inicio a este webinar. Sin embargo, a todas las personas que se encuentran participando del mismo, les invitamos a realizar sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas y al final el señor Alvear nos podrá dar sus respuestas respectivas. Y con esto voy a dar nuevamente la más cordial bienvenida al señor Alvear, que ya se encuentra con su cámara encendida para poder dar inicio al webinar. Perfecto, muchas gracias Galo, muchas gracias a los asistentes de esta charla. Les agradecemos mucho por acompañarnos y por interesarse en este tema que para nosotros nos parece muy relevante. Especialmente en este momento, estos días se está llevando a cabo la conferencia Ecuador Open for Business. Estamos tratando de atraer inversión extranjera al Ecuador, estamos tratando de presentar al Ecuador como un destino bueno para inversiones. Entonces, como parte de nuestro trabajo como casa de valores y fiduciaria, queremos explicarles qué se puede hacer, cómo podemos apoyar al Ecuador, cómo podemos apoyar a nuestro país en este ambiente o en este tema de atraer inversiones para el desarrollo del sector productivo. Y en el día de hoy tenemos este caso del proyecto hidroeléctrico Sabanilla, que es una central hidroeléctrica en el sur del país. El Ecuador requiere mucha inversión en el sector eléctrico. Hace un par de meses el gobierno hizo una presentación de un listado de proyectos que sumaban $800 millones para energía limpia o renovable, de los cuales 400 iban destinados al sistema a renovar el sistema de transmisión y los otros 400 a nuevos proyectos hidroeléctricos, fotovoltaicos y de otro tipo. Así que nos complace presentarles un poco este tema. Para comenzar, queríamos hablarles brevemente de nosotros para que nos conozcan un poco más de la Casa de Valores. Algunos de los que tal vez nos escuchen ya han escuchado esto, pero bueno, Metrovalores es una casa de valores que tiene ya 27 años de existencia. Se fundó en 1994. A la fecha, en el año tenemos negociados $739 millones, lo cual es un récord para nosotros. En el año 2020, que tuvimos una contracción, negociamos $488 millones. Esa es una referencia del tamaño de lo que hacemos y somos una de las casas de valores con mayor número de transaccionalidad. Hacemos cerca de 3,000 o más de 3,000 transacciones al año. Este año posiblemente lleguemos a 3,500, 3,700 transacciones. Y tenemos nuestro socio estratégico, que es Fiduciaria Ecuador, FiduEcuador, para el tema de negocios fiduciarios. Aquí está un poco la misma información, simplemente como gráfico. El 2019 negociamos $550 millones, el 2020 una pequeña contracción que es entendible. Este año a octubre vamos en $700 millones. Esperemos tal vez llegar cerca de los 900 a fin de año. Igual brevemente, ¿qué es lo que hacen las casas de valores? Hacen tres cosas: corretaje de valores, compra y venta de títulos a través de la bolsa, administración de portafolios, que es la asesoría de una profesional para que las personas, las empresas, las instituciones hagan sus inversiones a través del mercado de valores o privadamente, y a través de las finanzas corporativas asesorar a personas, a las empresas para su financiamiento a través de emisiones de obligaciones, papel comercial o titularizaciones, como es en el caso que vamos a presentar el día de hoy. Tenemos algunos de nuestros clientes del lado de estructuración y financiamiento, desde empresas locales, pequeñas, empresas de provincias, digamos, menores, empresas alemanas muy importantes como Continental,
Así que tenemos un rango grande de empresas que confían en nosotros para que les apoyemos en su estructuración financiera. Una alternativa en esta línea es, por ejemplo, el papel comercial. La empresa Continental Tire Andina, por ejemplo, ha hecho 4 emisiones de papel comercial. Estamos trabajando ya en la quinta por $20 millones. El plazo de la autorización es de 720 días y el financiamiento que hemos conseguido para esta empresa, que acaba de cumplir 150 años, hubo la conmemoración en Cuenca, hemos conseguido recursos entre el 3 y el 4% en el último año. Así que son fondos con costos muy competitivos para empresas, para corporaciones grandes. O tenemos para una empresa comercial, por ejemplo, del sector de la costa, una emisión de $3 millones con costos entre el 7 y el 9%, entre 1 y 5 años. Entonces, hay distintas alternativas para financiarse a través del mercado de valores. Y hoy les vamos a hablar de este proyecto, de la titularización de Hidrelgen. Yo veo, me están tapando un poco la presentación, la imagen, no sé si es solo yo. Solo le sale a su vista, no se preocupe. Perfecto, ya, Para muy bien. nosotros se ve perfecto. La central hidroeléctrica Sabanilla, que hizo una titularización autorizada por la Superintendencia de Compañías, inscrita en las bolsas de valores del país por $35 millones, con un plazo de repago de 10 años, con una tasa de interés o un rendimiento de 8.95%, calificación de riesgos AAA-, calificación emitida por Global Ratings. Hemos colocado la clase A por $20 millones, estamos saliendo con la clase B por $15 millones para terminar la construcción y arrancar la puesta en marcha de la central. Nos parece un destino de inversión muy interesante desde el punto de vista de inversionistas tanto locales, sector financiero, fondos de inversión, aseguradoras, pero también como una alternativa para fondos que vengan del exterior. En dólares, 8.95% para un AAA es algo muy, muy atractivo, y considerando el impacto positivo desde el punto de vista social y económico que hay para el país. Así que les vamos a hablar un poco más en detalle de esta central. Vamos con un poco de información general del proyecto. La central hidroeléctrica Sabanilla toma el nombre del río Sabanilla. El río Sabanilla nace en el Parque Nacional Podocarpus, en la provincia de Zamora, que tiene una hidrología muy importante. La zona de Zamora, del Podocarpus, es una esponja de agua, lo que genera un caudal muy importante y una hidrología estable. La central hidroeléctrica está diseñada para generar 30 megavatios y tiene un contrato con el gobierno con una tarifa preferente, y se esperan unas ventas anuales superiores a los $13 millones anuales. Y tiene una concesión por 50 años. Lo interesante, además de este proyecto, no solo es que es una central hidroeléctrica, es de energía limpia, es un proyecto socialmente responsable, es quienes lo componen como titulares y quiénes son sus dueños y promotores. Los promotores del proyecto son 6.529 maestros, profesores, cuando arrancó este proyecto, profesores activos, ahora muchos de ellos ya están jubilados, que a través del Fideicomiso de Energía Renovable, Magisterio de Energía Renovable, son accionistas de la empresa Hidrelgen. La empresa Hidrelgen es la dueña de la central hidroeléctrica. Entonces, hay un componente social bien interesante, porque si ustedes ven y quiénes son los dueños de las centrales hidroeléctricas en el Ecuador, las más grandes son del Estado, y las siguientes son de los grupos económicos más importantes que han invertido para su uso en centrales hidroeléctricas, ¿no? Entonces, el grupo de la Corporación Favorita tiene su propia central, y otros grupos
económicos tienen su propia central. En esta hay 6.529 maestros originalmente como promotores de esto, lo cual es un caso tal vez único en el Ecuador. El sponsor desde el punto de vista de estructura y de apoyo económico es el Fondo de Cesantía del Magisterio, el cual cuenta con más de 100.000 socios y tiene un patrimonio ya de más de 500 millones de dólares, lo cual es un socio estratégico muy importante. Y la constructora que se ha seleccionado para este proyecto es Elite Corp, y dentro del grupo Elite Corp, la constructora Villa Creces de Andrade, que tiene una central hidroeléctrica ya operando en la zona y que funciona bien. ¿Cuál es la idea básica? Hay una toma, espero que puedan ver en la parte alta en azul, una toma de captación en la parte alta, un túnel de conducción que llega hasta esta zona donde queda el portal de salida. Aquí viene la tubería de presión, que luego vamos a ver, tenemos incluso fotos. El agua llega hasta la parte baja y aquí se instala la casa de máquinas con unas turbinas austríacas, no sé si debo decir, pero no son chinas, son austríacas, y la desembocadura en el río Zamora. Por acá viene, por la derecha viene el río Sabanilla y acá abajo desemboca en el río Zamora. Entonces, ¿cuáles son las características básicas? El originador es la empresa Hidrelgen, que como les decía, su accionista principal es el Fideicomiso Magisterio Energía Renovable, que está conformado por más de 6.000 profesores. El capital de esta compañía es de 18 millones de dólares. Eso es lo interesante. De estos 6.500 profesores, cada uno puso 2.000, 2.500 dólares y con eso se levantó el capital suficiente para la compra del proyecto y la inversión inicial. El presidente de la empresa es el profesor Juan José Casteló y el gerente general, el ingeniero Richard Vera. Bueno, la ubicación es la obvia. La información del proyecto, la potencia del proyecto es, bueno, la ubicación es en el río Sabanilla, en la parroquia El Limón, la provincia de Zamora Chinchipe, la potencia 30 megavatios, la producción anual promedio de energía 194 gigavatios, el caudal autorizado y el factor de planta estimado es de 10 metros cúbicos por segundo y 74%, la caída neta que vimos en la gráfica de 354 metros, el permiso de operación 50 años. El punto siguiente es muy importante. Existe un precio fijado ya en la concesión y en el contrato con el gobierno para la venta de la energía a 6,88 dólares por kilovatio hora hasta el año 2026. Y bueno, lo demás es información que más o menos vimos en el gráfico. El aspecto socioambiental del proyecto: se generan más de 200 empleos, muchos de los empleos son trabajadores de la zona que entran a trabajar en la construcción y luego en la planta, la construcción de caminos para llegar a la hidroeléctrica que ayudan a las personas de la zona que tengan un mejor acceso. En el lado de las ventajas de la energía, obviamente la reutilización es un recurso que viene del agua, del río y del parque Podocarpus. No se toca obviamente el parque está mucho más arriba. El agua empleada se devuelve al río y puede volver a utilizarse. Las instalaciones hidroeléctricas tienen una larga vida útil. La energía hidroeléctrica es sostenible y ayuda a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual es evidente. Los recursos hidráulicos facilitan la gestión de los picos de demanda energética al poder utilizar el agua embalsamada de forma más flexible. Obviamente hay mucho interés en generar energía en base al sol, por ejemplo, pero eso se conecta directo a la electricidad en momentos que el consumo no es el más alto o se requieren muchas baterías para poder almacenar esa electricidad. En cambio, con el agua, cuando son las horas pico, 6, 8 de la noche, el agua está disponible siempre. El lado de los costos también es evidente. La inversión inicial es importante, pero luego el mantenimiento es muy bajo y la flexibilidad operativa se presenta como un complemento y respaldo esencial para el desarrollo de otras tecnologías renovables. El proyecto tiene todos los contratos necesarios para su operación.
la licencia ambiental, que es muy importante, la concesión de aguas con Senagua, el permiso de generación eléctrica, obviamente, el permiso de construcción. Se cuenta con una fiscalización y una asesoría técnica para el manejo del proyecto. Todo funciona a la perfección y todo esto se maneja a través de un fideicomiso de la siguiente manera. La empresa Hidrelgen, que es la dueña del proyecto, aporta todos sus derechos y contratos a el contrato y el permiso, las tierras, los proyectos de los estudios, los recursos y el capital que se levantó inicialmente y la infraestructura a un fideicomiso, en este caso un fideicomiso de titularización, para que el fideicomiso pueda emitir una titularización en el mercado de valores, vender los derechos a los inversionistas proveen los recursos al fideicomiso y con eso se construye el proyecto o la central hidroeléctrica. En el tiempo, por otra parte, esto es interesante en este proyecto porque tiene la titularización como una parte del financiamiento y la otra parte es el constructor. El constructor por su parte también provee financiamiento para la construcción y una vez que está operando la central, el fideicomiso de titularización paga por una parte a los inversionistas su capital y su rendimiento y por otra parte a la constructora en segundo lugar. Así que es una estructura interesante. Acá, entonces, con la constructora hay un contrato IPCC, un contrato EPC, es decir, de ingeniería, compras y construcción. Ahí está. Y puesta en marcha por 12 meses. El monto del contrato, el contrato total de la construcción es de $54 millones. Se firmó el 5 de octubre del 2020, hace un año y un mes. El plazo de ejecución es 22 meses, ya se encuentra en plena ejecución esta construcción de la central. Incluye 12 meses de pruebas y commissioning para que la empresa se asegure que la central está operando correctamente. La experiencia del constructor es de 50 años. Y ahí está, la central PUS 1 es la que ellos han construido recientemente. La empresa constructora provee un financiamiento de hasta 28 millones. Como les decía, la titularización es de 35 millones. Con eso se tienen los recursos para la construcción de la central, que cuesta 54 millones, y otros gastos indirectos del proyecto. Muy bien. Ahora vamos a ver a las características. Entonces vimos los 28 millones de la constructora y la titularización por $35 millones. El tipo de titularización es un proyecto productivo con capacidad de generar flujos futuros. Esa es la característica legal que puso el estructurador para la autorización y funcionamiento del fideicomiso. El tipo de titularización es una titularización mixta porque tiene un componente muy importante, como les decía, de 8.95% de tasa de interés o rendimiento. Y adicionalmente tiene un pequeño segmento variable, como consta en la parte de abajo, que equivaldrá al 0.29% en base a los rendimientos que tenga el proyecto. Entonces, 8.95 va seguro tenga o no tenga rentabilidad del proyecto y adicionalmente hay un 0.29 adicional que viene de las ganancias del proyecto. La titularización tiene dos series, la clase A y la clase B. La clase A por 20 millones está colocada y la clase B por 15 millones, que es la que estamos iniciando su colocación. La tasa de interés 8.95, el plazo es muy razonable para un proyecto de este tipo, 10 años, 3.600 días. Los pagos de capital y de intereses se hacen semestralmente. Vamos a ver la estructura en la siguiente lámina. Hay un periodo de gracia y, como les había mencionado, la calificación es AAA-. La clase A, la serie A, que ya está corriendo el tiempo. Es más, ya se ha pagado el primer cupón de intereses. Tiene 20 cupones de intereses y 16 cupones de capital a partir del año 3. Hay 2 años de gracia, que es lo que se contempla en la etapa de construcción, en la cual no hay generación de
de flujo por las ventas, ¿no? Y la clase B por 15 millones, que es la que estamos promocionando, digamos, o que queremos buscar inversionistas. Se ve de esta manera el flujo que arrancaría el momento que se haga la colocación. ¿Quiénes son los potenciales inversionistas de una emisión de este tipo? Entonces, como les decía, sector financiero, eventualmente bancos. Los bancos les gusta mucho de lo que hemos presentado este proyecto, les gustaría más como préstamo, pero les interesa mucho. Eventualmente fondos de inversión, el negocio de fondos de inversión en el Ecuador está creciendo mucho, el volumen que manejan está en valores récord. Eventualmente aseguradoras que necesitan hacer un portafolio de inversión para responder a eventualmente a los siniestros. Y inversionistas internacionales que les interese este tipo de sector o este tipo de inversión. Información financiera. Aquí está un detalle de los costos del proyecto. Es un tema muy técnico. Atrás de esto, el prospecto de oferta pública que está disponible. Solo ponen titularización PHS en el Google y les lleva a las bolsas de valores de Quito, de Guayaquil, al prospecto. Y hay 300 páginas de detalle. Sin embargo, aquí está la información principal. Las obras civiles y el contrato, 28 millones de dólares. El equipamiento electromecánico, 12. Con lo cual la construcción civil básica es de 40 millones de dólares. Esto ya está invertido casi 34 millones de dólares. Falta 6 millones para culminar esta parte. Está la fiscalización, las garantías, la gestión, los informes social y ambiental, el tema de la administración del proyecto, la preinversión que pusieron principalmente los maestros invirtieron en esto. Hay que pagar el IVA en todas las transacciones que se hacen, aunque luego esto desde el punto de vista de flujo, esto retorna. Y los gastos financieros preoperacionales, que son los intereses que se pagan en los primeros 4 periodos cuando todavía no hay generación de flujo. Lo que da un costo total de 74 millones de dólares. Es un proyecto muy importante que se financia con 6.529 profesores, 20-25%, un 30% por la constructora y un 40% más o menos por la titularización a través del mercado de valores, con 2 series. Para determinar la capacidad de pago de la titularización, se elabora todo un informe financiero que, como les mencionaba, está en el prospecto. El resultado final es esto. Se hacen escenarios, un pesimista, un normal y un optimista, y en base a estadísticas financieras se define un valor ponderado o el valor más posible, el valor posible de suceder. La parte de arriba está la información que ya les he compartido, el aporte de los accionistas, el aporte del constructor y la titularización, el costo de financiamiento, los costos de transmisión eléctrica y demás, y el valor presente futuro del proyecto. El proyecto es positivo, tiene una rentabilidad para los accionistas entre el 14 y el 15.7%, lo cual es muy atractivo. Para el inversionista 9,16%, como les contábamos, el 8,95 más la parte variable. La relación capital-inversión neta es del 20%, es el aporte al aporte capital de los profesores. Y aquí están los otros datos relevantes que ya habíamos visto. En base a estos datos, la Superintendencia de Compañías, y todo el prospecto, la información financiera, técnica y legal, se ha cumplido. La Superintendencia de Compañías aprueba que se realice la titularización. Una vez que están colocados los primeros 10 millones de dólares, la fiduciaria revisa que se haya llegado al punto de equilibrio. El punto de equilibrio es que se hayan colocado 10 millones, que se tengan las autorizaciones legales, la autorización de la superintendencia, la autorización de la colocación de la emisión y todos los estudios técnicos, toda la fundamentación. Entonces se desembolsa los primeros pagos a los constructores, y los constructores van generando sus planillas y reportando al fideicomiso el avance de la obra.
¿Cómo estamos de tiempo? Muy bien. El inversionista tiene muchas seguridades. El contrato de construcción es todo un tema muy formal. El financiamiento por el constructor. Tenemos el financiamiento tripartito, digamos, ¿no? Socios, constructor, titularización. El constructor está subordinado al pago de la titularización. Primero se paga a los inversionistas de la titularización cada semestre y una vez que se ha pagado, se le paga al constructor. Como les mencionaba, el punto de equilibrio legal y técnico y económico que se alcanzó en febrero de 2021. El contrato de fiscalización que está en marcha y el contrato de asesoría técnica. Durante la etapa de construcción es muy importante tener una empresa con experiencia en el sector y incluso no solo en el sector, sino en la zona. El precio fijo que asegura un rendimiento, aunque se considera que el momento que se libere el 2026 por la demanda de la electricidad que existe en el Ecuador, que razonablemente será creciente. Esperemos que no pase nada con la central hidroeléctrica más grande que tenemos, pero es muy importante que este tipo de centrales entre en operación. La demanda en la zona de Cuenca por el tema de industrial y en la zona de Zamora por el tema minero, la demanda va a ser importante y el precio de la electricidad puede ser más alto. Así que ahí hay varias ventajas y seguridades. Y durante la operación, bueno, la hidrología por la ubicación que tiene la central, el constructor que operará los primeros 12 meses la central para asegurarse de que funcione a cabalidad. Luego se contratará un operador independiente y tener asegurados los ingresos y por ende el servicio de la deuda a largo plazo y, como les decía, la prelación de pago de los inversionistas de la titularización versus el constructor. Esto, como les había dicho, no es un proyecto que está en un Excel y que está dibujado en un lado, tiene un avance de obra importante. Les vamos a enseñar un tema del avance de obra y algunas fotos de cómo se ve esto ya en la actualidad. Hay un avance de obra en varios frentes, en los campamentos, en las obras de captación, en conducción, en la zona de amortiguación, la tubería de presión que ya se está instalando y la casa de máquinas que está en construcción. Como les había comentado, el costo de la obra civil inicial es de $40 millones, están invertidos 35, una parte financiada por la constructora y una parte financiada por la titularización. Faltan $5,5 millones para terminar la construcción de la obra civil y arrancar la instalación de los equipos electromecánicos. Así que así va el avance de la obra según lo planificado y funcionando muy bien. Y aquí tenemos unas fotos, las últimas al 30 de septiembre de este año. Aquí se ve cómo a la izquierda se desvió el agua y se hizo un canal para trabajar en las tomas de captación. Luego a la derecha ya está cerrado el desvío y está abierto el canal. Aquí están las obras de captación, donde está la toma de agua para la central. No es una central gigantesca, entonces, claro, en la foto que nosotros pusimos al comienzo hay una central que parece Iguazú. Esto no es de ese tamaño, es 30 megavatios, es importante, pero claro, no se va a generar una central y un gran embalse o algo parecido, como uno eventualmente siempre tiene en mente. El túnel de 1000 metros de longitud, como vimos en el dibujo inicial, está en marcha. El canal de conducción, aquí se ve un poco el avance, cómo se hizo el canal, luego la fundición. El canal, una vez construido, se tapa con cemento y luego con tierra encima para asegurar su estabilidad. La tubería de presión, que ya está en la zona. Hay 1100 metros de tubería de presión con diámetros de 2 metros inicialmente y luego se achica a 1.6 metros de diámetro, debe decir M nada más, no MT, que conecta el
túnel de carga con la casa de máquinas. Entonces, el momento de achicar el tubo se genera una presión impresionante y llega a las casas de máquinas del agua con mucha presión, además por el desnivel que creo que era 354 metros. Esta es la instalación de la tubería de presión. Y aquí vemos unas fotos reales de las turbinas que se están preparando por Global Hydro en Austria, específicamente para el proyecto. Se espera que ahora a fin de año, máximo enero, lleguen las turbinas y inicie el montaje en el primer trimestre del próximo año, con lo cual la obra debería estar lista en julio, agosto del próximo año, incluso con una anticipación frente al cronograma establecido. Esta es la base de la casa de máquinas que está de momento, bueno, esto es septiembre, pero debe estar avanzado. Encima de esto viene la casa de máquinas. Y bueno, entonces en conclusión, ¿qué tenemos? Tenemos un proyecto inscrito en el modelo de desarrollo que impulsa el Ecuador, como les decía al comienzo. El Ecuador busca inversión extranjera. El modelo del Estado tiene que construir todo, ya no es posible, y además que se demostró que no es viable. Se requiere de la participación del sector privado para trabajar y apoyar el desarrollo del Ecuador, y en eso están estos 6.529 maestros que han invertido convirtiéndose en empresarios. Posiblemente, estaba pensando que esta tal vez es la segunda empresa en el Ecuador con mayor número de accionistas. La Favorita, que acaba de hacer su junta de accionistas hace pocos meses, y de paso, si alguien requiere información, en nuestra página web hay información acerca de la junta de accionistas de La Favorita, que fue hace 2 semanas, creo. La Favorita tiene 17,000 accionistas y esta central hidroeléctrica tiene 6.529. Creo que no hay otra empresa que tenga tantos accionistas, lo cual es un tema, y por la conformación es un tema social muy importante, de maestros que están apostando al desarrollo del país y a la generación de energía limpia y sostenible. La energía que se genera es limpia y protege el medio ambiente. Esto en teoría podría ser incluso un bono verde, pero ciertas características de los requerimientos de las emisiones de bonos verdes todavía faltaron y no se alcanzó a hacer cuando se hizo la estructuración de la emisión. La titularización que se encuentra financiado con el 60%, y los recursos que se requieran son para terminar la construcción de la central con un cronograma sin retraso. Estamos iniciando la colocación de la serie B por $15 millones para terminar esos $6 millones que faltan, 5,5 para la construcción de obras civiles, ciertos gastos adicionales en la construcción hasta el presupuesto de $54 millones, y que entre en producción en la central en agosto del 2022. Esperamos que en ese momento se inicie la generación de energía y con ello la venta de energía, con un plazo de 6 meses de anticipación a la fecha para iniciar el pago de capital e intereses de la titularización, lo que nos da un colchón y una seguridad de que va a funcionar muy bien esta titularización, que tiene una calificación de AAA-. Esta titularización, entonces, como vemos, es del proyecto hidroeléctrico Sabanilla, es una inversión segura y rentable, y está completamente alineada con el modelo de desarrollo del Ecuador. Y nuevamente, como les mencionaba, aprovechando esta fecha importante de la conferencia Ecuador abierto a los negocios, que se está llevando a cabo en la ciudad de Quito en este momento. Entonces, este es una alternativa más que se puede ofrecer a los inversionistas, que además tiene 12 meses de avance, digamos, en realidad varios años de avance frente a otros proyectos que están de momento en estudios, y simplemente hay muchos con estudios muy antiguos, ¿no? Es un proyecto muy avanzado y de un costo total de $74 millones. Estamos en la fase final con los últimos $15 millones. Entonces, espero que les haya gustado. Esta es un ejemplo muy interesante que nos pareció atractivo presentarlo, además, en este momento. Es un
Es un proyecto productivo, es un proyecto en el sector hidroeléctrico, generación de energía limpia, una titularización con unas características específicas muy interesantes y un modelo de negocio financiado, un proyecto, un project finance que combina inversión, capital semilla, en este caso muy característico por el tipo de inversionistas, financiamiento de un constructor y mercado de valores, todo en uno solo. Así que eso es lo que tenía para contarles para hoy. Muchas gracias y no sé, estimado Galo, si tenemos alguna pregunta al respecto. Creo que ya me salí. Sí. Sí, no, tranquilo. Claro, sí hay algunas preguntas, así que, pero igual invitamos a todas las personas que quieren consultar algo al respecto de lo que nos acaba de mencionar Ulises, lo puedan hacer dentro del botón de preguntas y respuestas, ¿sí? Para que nos pueda dar su respuesta a las consultas que están poniéndonos ahí. Muchas gracias, Ulises. La primera pregunta que yo tengo es, buenas tardes, agradeciendo por la información. Me gustaría consultarle en términos generales sobre la legislación que rige en Ecuador para este tipo de proyectos y en qué tipos de restricciones encontraron, qué tipo de restricciones encontraron durante el planteamiento. ¿Sería posible acceder al documento de análisis de factibilidad como un recurso para estudio? Como le mencionaba, en general, la información está disponible. Es algo atractivo, además, o interesante esto, el prospecto de oferta pública es un documento de más de 300 páginas que se inscribe en la Superintendencia de Compañías y luego lo inscriben en las bolsas de valores. Entonces, no sé si uno de mis colegas de Metro Valores puede, aprovechando, buscar el link y ponernos en la página, en el chat, para que vean, pero si uno googlea, entra en la página de la Bolsa de Valores o pone proyecto PHS, prospecto de oferta pública, ahí está toda la documentación eh, legal, financiera, el estudio, varios estudios y la parte de mercado de valores, que es la que nosotros proveemos, que es la parte financiera, cómo se van a pagar los inversionistas, el estudio técnico de la probabilidad de pago, de la probabilidad de generación de recursos para cumplir con la deuda. Preguntaban cuál es la legislación vigente. Bueno, hemos tenido un caso interesante porque hemos conversado con algunos inversionistas o potenciales inversionistas del exterior y nos preguntan, por ejemplo, si esto está inscrito en el Ecuador o es una inversión, un programa que esté inscrito en algún mercado internacional. Esto está inscrito en el Ecuador bajo la normativa de la Ley de Mercado de Valores, que está en el Código Monetario y Financiero. Entonces es un proyecto tipo de título y de deuda 100% ecuatoriano desde el punto de vista de la estructura de financiamiento. Y de la estructura del punto de vista energético, esto está bajo el Ministerio de Energía Renovable y la Autoridad de Electricidad, este rato se me fue el nombre y no quiero animarme a decir el nombre equivocado porque todos tienen un nombre parecido, es como Arconel, Arcotel, Arconel, creo que es. Y ellos son los que, regulación eléctrica, efectivamente, Arconel, regulación eléctrica es la empresa que otorga la concesión. Esta concesión ya tiene algunos años, fue otorgada en el 2011, por eso por 15 años el precio fijo, por eso el precio fijo que consta en la información se vence en el 2026, porque es un proyecto que ha tomado muchos años en madurar y enfrentado algunos obstáculos, pero afortunadamente el año pasado el Fondo de Cesantía del Magisterio como sponsor, digamos, lo tomó de la mano, lo ha impulsado y se firmó el contrato de construcción ya el 5 de octubre del 2020 y arrancaron las obras de inmediato, ¿no?
No sé si en la pregunta faltó algún tema. Creo que eso era. Creo que lo abarcaron todos. Sin embargo, lo acaban de poner en el chat ya el link para que puedan consultar la información sobre los análisis que se mencionaban al inicio, para que puedan analizar la persona que lo... Sí, perdón, solo una observación. Efectivamente, ahí está el link del prospecto y ahí también está, pero lo podemos mandar por separado también, el informe de la calificadora de riesgos actualizado. La calificadora de riesgos, además, cada 6 meses hace una evaluación del proyecto, del avance de la obra, de la situación y, y del potencial de repago del negocio para los inversionistas. Y creo que por tercera vez, sí, ya lleva la emisión, la calificación original y 2 actualizaciones que acaba de salir como AAA menos. Así que eso es bueno porque durante el avance de la construcción han ratificado la emisión y obviamente esperamos que una vez que entre en operación ya casi no tiene sentido, o sea, que no es poco probable que alguna cosa desvíe la generación de ingresos suficientes para el pago de los inversionistas y de la constructora. Ok, listo. Vamos con la siguiente pregunta que nos menciona aquí. Eh, Buenas tardes. ¿Existe un monto mínimo para invertir o debe ser una sola empresa la que invierta? No, eso es lo interesante del mercado de valores, que uno puede comprar casi cualquier cantidad y ser como inversionista o socio de una mega empresa. Entonces, en este caso, el monto mínimo para invertir es $5,000. Se puede comprar desde $5,000 este valor de titularización. Los títulos son, es interesante contar, claro, en el mercado de valores en el Ecuador ya afortunadamente hace algunos años los títulos son desmaterializados, es un sistema de transacciones de 100% electrónico. En la época de la pandemia todo esto funcionó a la perfección, no se detuvo nunca. Entonces, se registra la orden de negociación, se hace la compra, se transfieren los recursos a la bolsa de valores y la bolsa compensa, transfiere los recursos del inversionista al fideicomiso de titularización y al inversionista le registra de manera electrónica su título de inversión que se puede ver en línea también. Y esto como el lado de la deuda. Simplemente como comentario, lo mismo pasa con el lado de las acciones. Uno puede comprar acciones de corporación favorita, del Banco Pichincha, del Banco de Guayaquil, por montos mínimos, a veces incluso de $100 o más, y ser socio de una mega empresa, aunque tenga una participación pequeñita, ¿no? Entonces, esa es una ventaja y el rendimiento que uno tiene es igual. Si uno, el tipo que compra $10 millones como el que compra $5,000, ganan 8.95% más ese 0.26 variable cuando la empresa esté en operación. Ok, listo. Aquí hay una pregunta que creo que va vinculada tal vez con el proyecto o con el tema de la inversión, que es ¿cuánto es la compra mínima de esta segunda titularización? La segunda clase igual es el monto mínimo $5,000. El único tema, por tema estratégico, no arrancaremos la colocación hasta que haya un monto acumulado importante. Entonces, digamos, una vez que tenemos asegurados $5 millones, se hará la primera colocación y con eso se emite toda la clase. Entonces, toda la clase B, toda la clase A tiene ya una fecha de emisión y paga cada 6 meses su capital e intereses, y toda la clase B tendrá otra fecha de emisión que queda marcada el día que se hace la primera transacción. Entonces, por eso esperaremos a que haya un monto interesante y con eso se hará la primera transacción. De momento, si alguien tuviera interés, tenemos en mercado secundario la clase A y podemos vender tranquilamente. Eso significa, mercado primario es cuando vende directamente el fideicomiso de titularización y mercado secundario es cuando un inversionista que ha comprado vende ya como de segunda mano los títulos. Entonces se puede hacer cualquiera de los dos. Alguien pregunta ahí, perdón, ¿el rendimiento es del 8% anual? Sí, es 8.95.
durante los 2 años de construcción y luego cuando está en operación, es muy probable que eso sea de 9.16, creo que es, ¿no? Sí. Interesante. Igual hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la energía firme del proyecto? ¿Cuántos meses al año se tendría esta generación? El estudio está hecho con un factor de planta de 74%, es decir, en promedio durante el año se espera que la planta esté ocupada en un 74% de los 30 megavatios y así está hecho el cálculo en base a los estudios hídricos y a los estudios técnicos. No tengo aquí el dato exactamente si es que hay una oscilación en los meses, pero efectivamente sí hay una época de mayor flujo de agua y una de sequía en esa zona. Listo. Tengo otra pregunta adicional, creo que va con el tema del proyecto que dice, desde el inicio estuvo planificado esta segunda instancia de financiamiento. Sí, desde hace 1 año y medio que como que se retomó este proyecto en la estructura y se llegó al acuerdo con la constructora. El plan era los 28 millones con la constructora y los 35 en la titularización, y la estructuración fue hecha con 2 series por un tema evidente de requerimiento de flujo. Si uno está construyendo durante 24 meses, no necesita la plata el día 1 y empezar a pagar intereses cuando uno va necesitando los recursos mientras va avanzando la obra. Entonces, la idea es, la clase A ya se colocó, se agotaron, se utilizaron esos recursos y ahora se requiere de la colocación de la serie B para terminar la parte final de la obra, pagos a terceros, pagos, gastos indirectos y eventualmente la parte del gasto financiero que hay que ir pagando mientras la central no genera energía. Listo. Por mi parte ya no llegaron más preguntas. Creo que con eso vamos a dar por finalizado el webinar. No sé si tenemos algo más adicional, señor Ulises, para que lo pueda mencionar. Si no, Muy bien. procederíamos a cerrar. Perfecto, gracias. Nos pareció, muchas gracias a todos, primero por participar y por acompañarnos. Veo un número interesante de personas. Este es una alternativa de una forma de financiar, me parece una alternativa muy interesante para financiar un proyecto que genere recursos a través de una combinación inversionistas, un tercero y en este caso un constructor y un financiamiento a través del mercado de valores vía una titularización. Hemos hecho tenemos otras alternativas, como habíamos visto con la emisión de obligaciones, de empresas existentes que generen flujos y que quieran reestructurar sus pasivos o mejorar o hacer proyectos de ampliación. Eso se ha visto menos, obviamente por la situación de la pandemia, no hay mucha gente invirtiendo para crecer, pero esperemos que eso regrese pronto. Y por otra parte, para el manejo de liquidez de las empresas tenemos temas de el papel comercial y las facturas comerciales negociables que creo que discutimos hace algunos meses también aquí. Así que eso a las órdenes, que nos agradecemos a todos por acompañarnos. Gracias Galo y a York por darnos esta oportunidad y estamos a las órdenes. Con mucho gusto. De nada, Ulises. Antes de irse, tengo dos preguntas que acaban de llegar, creo que son muy buenas. Pero antes de mencionar las preguntas, tal vez, no sé si alguien de su equipo que está conectado podría poner en el chat los datos de contactos de Metro Valores para que la gente que está ahorita conectada lo pueda obtener. Y la pregunta, las dos preguntas que nos acaban de poner con las que vamos a finalizar es, en temas de costos de retenciones, a ver, dice, buenas tardes, costos de retenciones en el caso de la titularización. A ver, una muy buena pregunta y un punto bien importante. Las inversiones a través del mercado de valores a más de un año en renta fija como esta, los ingresos que generan este tipo de inversiones
son exentos del impuesto a la renta. Si uno invierte a través de la bolsa en este tipo de títulos, que son a más de un año, los ingresos que uno percibe son libres de ninguna retención y son además exentos del impuesto a la renta. Entonces, esto es muy interesante, sobre todo ahora que van a subir los impuestos, y si uno invierte en un banco, que son todos los bancos muy buenos ahora, pero si uno invierte en un banco a 6 meses y gana 6% y uno tiene un ingreso alto, hay que pensar que de ese 6% hay que restarle 10, 15, 20% que tiene que pagar en impuesto a la renta al final del año, hasta 35%. En cambio, estos ingresos son exentos. Y número 2, que las inversiones que se hacen en la bolsa de valores, cuando vienen del exterior, los recursos, al hacer el pago semestral del capital y los intereses, esos pagos que se van nuevamente al exterior son exentos del impuesto a la salida de divisas. Eso deberíamos poner ahí. Muy buen punto. La pregunta esa, que bueno que nos llegó. Exento de impuesto a la renta, exento de impuesto a la salida de divisas bajo las normas específicas, ¿no? Si los recursos vienen de un paraíso fiscal, cuando regresan, sí pagan impuestos, toda una cantidad de normativas, pero el tema global es que cuando los fondos entran al mercado de valores, a la bolsa, al regreso son exentos del impuesto a la salida de divisas. Entonces, es un camino más que hace atractivo traer recursos del exterior para invertir en este tipo de papeles. Listo. Y la última pregunta para despedirnos es, ¿en el mercado secundario se está vendiendo con descuento o no? No, de momento no hemos tenido transacciones de mercado secundario, creo, pero se negociaría, yo sospecho que al mismo rendimiento del 8.95 de momento. Estamos tratando de hacer un plan, y puedo anticipar si hay alguien interesado yo me voy a meter en algo muy técnico tal vez, pero ¿o vieron ese flujo ahí, pagos al año 3, 3,5, 4, 5, hasta 10, cada 6 meses? Posiblemente salgamos a comercializar esos cupones chiquitos de manera anticipada, para que hay gente que dice, no, yo no puedo invertir a 10 años, está muy largo, pero sí puedo invertir a 3, a 4 años. Pues posiblemente salgamos a vender algo de esos cupones más cortos, seguramente con un rendimiento más bajo, como para darle dinamismo a la negociación de este papel en la bolsa. No tiene tanto que ver con la construcción, porque eso es, el interés es vender la clase B, sino con que haya títulos disponibles, posiblemente incluso para personas naturales que quieran invertir en este proyecto a plazos más cortos. Listo. Entonces con Espero no eso... haberme enredado mucho. No creo. Creo que estuvo la información clara e interesante también para todas las 10 personas que quieren o, bueno, desconocen un poco el tema de la inversión en el tema de valores y para los proyectos también que existen para poder hacer este tipo de transacciones. Y con esto vamos a dar por finalizado. Ha sido un gusto para mí poder participar en esta tarde y agradecerles a todas las personas que se han logrado conectar en estos espacios de webinars y nos veremos en una próxima ocasión, ¿ok? Muchas gracias, Galo. Nos vemos. Gracias, chao a todos. Hasta Hasta luego. luego. A todos. Una buena tarde.